Bienvenidos al canal del legado de los antiguos. Quiero hacer un aviso antes de empezar con el vídeo porque creo que la verdad es importante. En este canal voy a hacer dos tipos de vídeos. Unos de carácter informativo reflexivo donde analizaré diversos hechos, aspectos o cuestiones relacionadas con la cultura, la religión, la sociedad, etcétera, en los que haré uso de datos como gráficos, mapas y otros elementos para apoyarme, y unos segundos vídeos donde con carácter narrativo adaptaré pequeñas y grandes historias sobre personajes conocidos y no tan conocidos y sus gestas. Mi intención es dar a conocer la historia e inspirar a mis espectadores a conocerla, a investigar, a descubrir, etcétera. Mis vídeos, sobre todo los segundos, también podrán servir para todos aquellos que simplemente quieran desconectar, relajarse o simplemente entretenerse. Así que, bueno, si gustan estos vídeos, yo seguiré haciéndolos y iré mejorando con el paso del tiempo. Así que dejad en comentarios si os gustan más este tipo de vídeos o no. Y así sabré si el proyecto que estoy iniciando eh, gusta o no. Así, hace mucho, mucho tiempo, tanto que parece una ensoñación, sucedió algo que le cambió la vida a Ciro II el Grande, rey de los persas e instaurador de la dinastía aqueménida en el siglo VI a.C. Este rey había conquistado medio mundo conocido en la época. Entre sus adquisiciones figuraban Media, Lidia, Babilonia, Siria y Judea. Tolerante y abierto a nuevas ideas, había permitido que los derrotados conservaran sus costumbres y religiones. De hecho, había impulsado a través de un documento conocido como Cilindro de Ciro su política al respecto y la grandeza de su figura. Ciro tenía poder y riqueza, lo tenía todo. ¿Qué más podía desear? Se le respetaba y adoraba como un buen líder y no había habido campaña militar que no hubiera ganado. De ahí su sobrenombre, el Grande. Pero Ciro no estaba satisfecho. Había algo que el rey persa le mantenía pensativo frente a su trono, en el gran palacio de Babilonia donde vivía. Las tierras al este de su gran imperio permanecían indómitas. Compuestas de grandes estepas, las habitaban pueblos nómadas que no conocían la agricultura y vivían de la pesca y de la ganadería, como los masajetas y los escitas, con los que se decía que estos primeros estaban emparentados. Los masajetas eran formidables guerreros, con gran fama a lo largo de los territorios circundantes a ellos. Manejaban los caballos como ningunos. Montados en ellos, eran capaces de disparar con suma rapidez sus arcos o cargar con lanzas y sagaris, hachas de doble filo. Usaban en todo oro y bronce, pero no hierro. Las puntas de las lanzas, las flechas y las sagaris, por ejemplo, estaban compuestas de bronce. Sus cascos, cintos y coseletes, sin embargo, destacaban por el refulgente oro que brillaba en ellos. Sus caballos, asimismo, estaban revestidos de corazas de bronce, a las cuales se añadían los frenos, riendas y testeras tan valiosas como su equipo personal. Eran un pueblo que vivía con suma sencillez, yendo de aquí para allá y adorando al sol, al que sacrificaban caballos. Vivían desperdigados en las estepas en forma de muchas tribus. Ciro, al enterarse de que la reina de este mismo pueblo, llamada Tomiris, había enviudado, entró en deseos de apoderarse de las estepas ocupadas por los masajetas. Pero esta vez no quería entrar en guerra. Confiaba en su gran renombre como conquistador y soberano para que la reina masajeta accediera a casarse con él y así sus tierras pues le pertenecieran. Aunque tenía muchas esposas que le habían dado varios hijos, entre los cuales destacaba Cambises, el que sería el heredero de su trono, el rey persa quería más, una esposa más, y quién sabe si un vástago más, con el que asegurarse no ya la adquisición de las estepas, sino el control futuro de las mismas a través de un descendiente que uniera a ambos pueblos. Había oído de gentes que conocían a los masajetas que tanto hombres como mujeres luchaban juntos a lomos de sus caballos y que compartían el poder político sin distinciones de ningún tipo. Tomidis había conseguido unir a las diversas tribus masajetas a base de una inteligente estrategia.
Su determinación y fuerza habían sido la causa de que se impusiera a todos y logrado el poder de dirigirlas a través de las estepas. Esto a Ciro no le causaba desagrado, sino que le llamaba la atención. ¿Cómo saldría un hijo criado con la grandeza del padre y la fuerza de la madre? No, no le disgustaba. El tener que tratar con Tomidis en el matrimonio no se le aparecía sino como un reto interesante, tan interesante como sus campañas militares. Un día, decidido a pedirle matrimonio a la reina, envió a su territorio a unos mensajeros. Tomidis escuchó la libertad es un bien tan preciado como el de la vida, y no necesito siquiera llegar a un trato con los persas. ¿Y bien? ¿Ha tomado una decisión la reina de los masajetas? Preguntaron los mensajeros. Sí, respondió ella. No quiero entrar en tratos con el rey persa. Rechazo su propuesta y, previendo por dónde quiere ir, le prohíbo que ponga un pie en mis tierras. Si lo hace, lo consideraré una declaración de guerra y tendré que intervenir. Los mensajeros regresaron a la capital y le trajeron a su soberano la decisión de la reina Tomidis. Al gran Ciro, aquella negativa le sentó mal. ¿Quién era la reina de esos nómadas para rechazar a alguien como él? Si la reina de los masajetas no estaba dispuesta a entregarle sus tierras por las buenas, lo haría por las malas. Envalentonado, Ciro convocó al ejército y dio órdenes de que se preparara, que marcharían a una nueva conquista. Teniendo en cuenta que los masajetas no eran tan refinados como los persas y que su conocimiento del arte de la guerra no estaba tan avanzado como el suyo, supuso que serían fácilmente derrotables. Una mera batalla entre sus tropas, fuertemente pertrechadas y de experimentados soldados, y las suyas, sería suficiente. El rey se preparó junto a su ejército. Era transportado en una parihuela a la que seguían algunos servidores de palacio para atenderle. Se dirigía al río Araxes, el cual cruzaría echando puentes sobre el mismo y preparando torres en los barcos que lo surcarían. Tomidis tuvo noticia de estos movimientos del rey persa. Podía sentir miedo ante el número de combatientes que había escuchado que conformaban el ejército de Ciro, ante su impetuosa determinación, pero no se achantó. Si bien algunos de los guerreros principales de su tribu desconfiaban de su capacidad para rechazar al invasor, Tomidis se aprestó a indicarles lo que harían. Por lo pronto, enviar un nuevo mensajero en el que seguiría instando la paz y que cada uno se ocupara de sus respectivos territorios. Si no quería eso, le bastaría con que el rey persa le indicara dónde había que luchar y ella y los suyos acudirían al campo de batalla, ya fuera dentro del imperio de Ciro o en las estepas, que también conocían. Ciro quedó sorprendido por el nuevo mensaje de la reina de los masajetas. Esperaba que sus movimientos instaran a Tomidis a la negociación, pero no fue así. Le desafiaba abiertamente, como si ella pudiera ganar, estando como estaba en inferioridad numérica, por mucho que sus guerreros fueran excelentes. Aún así, Ciro decidió permanecer junto al río Araxes y consultar con los nobles de su corte qué debía hacer, ya que la indecisión hizo mella en él. Todos le aconsejaron que dejara el río y esperara a Tomidis en su propio territorio, todos menos uno. Creso, el rey de Lidia, que formaba parte de la aristocracia persa desde la pérdida de su reino a manos del propio Ciro, tomó la palabra y dijo: Majestad, si me permite disentir del resto y está abierto a escuchar visiones distintas, creo que luchar en nuestro territorio sería peligroso, por cuanto si perdiéramos contra los masajetas, ellos, despejado el camino, tendrían vía libre para adentrarse en el mismo y apoderarse de él. Si ganáramos, la victoria sobre los masajetas pues, no sería muy digna de atención, no en comparación a lo que pasaría si, luchando en sus dominios, los derrotamos y los ponemos en fuga. Es más, si ganáramos contra ellos, serían las estepas de Tomidis nuestras y la anexión de las mismas resultaría un hito parangonable a los que ya acumula. Debe de tener en cuenta, además, que siendo nuestro enemigo una mujer, no daría buena imagen el hecho de retirarnos. Debemos continuar en nuestra campaña y aprovechar la situación. Teniendo en cuenta que así llevamos la iniciativa y que los masajetas no conocen nada de nuestras costumbres, sería fácil engañarles. ¿Engañarles? ¿Cómo? Preguntó el gran rey Ciro.
Son nómadas que apenas conocen el vino. Podríamos atraerlos a un banquete, emborracharlos, aprovechando esta situación y lo poco acostumbrados que están a tomarlo, y asestar un golpe de efecto que en poco o nada nos comprometería. A ellos, sin embargo, les podría afectar grandemente. Ciro el Grande quedó en silencio, como todos los que le acompañaban. Las palabras de Creso eran astutas e inteligentes. Podrían aprovecharse de la humildad de los masajetas para acabar con ellos fácilmente. Me gusta el plan. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo? Llenamos nuestro campamento de jugosa y sazonada carne, cráteras llenas de nuestro mejor vino, una guarnición de nuestras peores tropas, y nosotros nos retiramos en dirección al río. Ellos pensarán que nos acobardamos y que dejamos el campamento abandonado. Lo inspeccionarán y cuando descubran lo que hay, no podrán parar de comer y beber. Llenos de todo tipo de manjares, serán lentos y no podrán con los nuestros, que se abatirán sobre ellos. Ciro se decidió por el plan de Creso y este fue planificado y ejecutado. Todavía recordaba las palabras que le había dedicado a su hijo Cambises antes de salir de Babilonia. Tú eres la clave de nuestro reino. Si perezco en la batalla, cosa que no ocurrirá, tú serás el nuevo rey de reyes. La noche antes de poner en práctica su plan, el rey persa soñó algo que le perturbó. El hijo mayor de uno de sus nobles, Histaspes, se le aparecía con alas que le salían de la espalda y cuya sombra abarcaba lo ancho del mundo. La sombra de un ala cubría Europa y la otra Asia. Sin duda, para él, que se quedó despierto y reflexionando tras este aparentemente enigmático sueño, aquello revestía más importancia de la que pudiera tener. Era una señal. Por eso llamó a Histaspes a su presencia y solo los dos le habló en estos términos. Sé que tu hijo Darío conspira contra mí. ¿Mi hijo? Le preguntó Histaspes, desconcertado. ¿De dónde se sacaba eso ahora y justo antes de combatir con los masajetas? Los dioses me son propicios y me avisan de todo lo que está por sucederme, se explicó Ciro. He soñado que tu hijo se hacía con mi imperio y extendía su sombra a un lado y otro del mundo. A Histaspes le pareció todavía más raro aquel sueño. Sin embargo, su lealtad a su rey era más fuerte que los lazos que lo unían a su hijo, por lo que comenzó a hablar así, pidiendo además instrucciones. Si mi hijo conspira contra ti, Majestad, habrá que eliminarlo. Preferiría que nadie lo intentara siquiera, pero tú nos has hecho libres y grandes a los persas, pero no es tolerable la usurpación. Si es verdad, repito, te dejaré que hagas con él lo que estimes necesario. Por lo pronto, regresa a Persia y vigílalo. Yo no tardaré mucho con esta pequeña campaña. Cuando haya acabado, volveré a Babilonia y dilucidaremos este asunto. Histaspes se retiró y se puso en marcha hacia Babilonia. Ciro el Grande, por su parte, montó el campamento que serviría de trampa a los masajetas y lo llenó con las mejores viandas de que podía disponer, cocinadas con las mejores reses y por los mejores cocineros que tenía. Tan apetitoso era el banquete que se había preparado que tanto a él como a todos los que componían su círculo, incluidos los meros soldados, les daban ganas de abalanzarse sobre los alimentos. Su olor, su color, llamaban grandemente la atención e inundaban tanto las fosas nasales como los ojos, Su ejército y él se retiraron junto a la orilla, fingiendo abandonar la lucha con los masajetas. Esto fue visto por los masajetas, que enviaron a un tercio de sus fuerzas a inspeccionar el campamento que habían dejado abandonado los persas, como un movimiento de debilidad. Espargapises, el hijo de Tomidis, que dirigía las tropas de reconocimiento, los guió hasta allí. Era un muchacho joven, que no llegaría ni siquiera a los 20 años de edad, de constitución robusta, cabello en media melena. Espargapises y los suyos acabaron con los persas que protegían el campamento y el olor y apariencia de los alimentos y del vino que salía de las cráteras fue tal que no pudieron menos que sentarse frente a las mesas preparadas y degustar la comida que sus enemigos habían dejado allí, mientras en la lejanía el grueso del mismo parecía iniciar la marcha lenta hacia Persia de nuevo. Se hincharon
a comer y beber, compartieron y rieron. Qué fácil había sido todo. Bastaba con aproximarse y mostrarse fuerte para ahuyentar al enemigo. El vino que probaron, exquisito como pocos, o más bien ninguno, que habían bebido en sus vidas, pronto los embriagó hasta el punto de que no pudieron menos que echarse a dormir. Entonces los persas aparecieron en el campamento y sin poder defenderse, mataron a todos los masajetas que había por allí y encadenaron a unos cuantos, entre los que se hallaba Espargapises. Tomiris, sumamente enfurecida por esto, envió un nuevo mensajero tan pronto como tuvo noticias. Este le entregó a Ciro un mensaje donde le decía que no se recreara tanto en la victoria, habiendo ganado los masajetas gracias al vino y no en una batalla real, midiendo fuerzas. Además, le pidió que le devolviera a su hijo y se fuera a Persia de verdad, a pesar de lo que le había hecho a sus fuerzas. Si era así, ella lo dejaría estar. Si no cumplía esto último, juraba por el sol que ella saciaría a un sediento de sangre. Ciro, habiendo menoscabado a los masajetas y dándole la razón a Tomiris en lo que se refería a una batalla para medir fuerzas, donde sabía que él tenía todas las de ganar, aún más por cuanto había empleado su ventaja numérica frente a ella, liberó a Espargapises. Pero este, creyéndose deshonrado por las cadenas y por haberse dejado engañar por el rey persa, puso fin a sus días. Entre los suyos, no sería bien recibido después de esto. El rey persa se puso en marcha, llevando sus tropas más allá, en dirección hacia los masajetas. Tomiris reunió a los suyos, les explicó cómo harían frente a los persas, con los que tenían un margen de error bastante estrecho. Los persas nos superan ampliamente, comenzó Tomiris. Su infantería es muy fuerte y será difícil de quebrar. Por ello, aunque atacaremos su centro con la nuestra, esto será un mero entretenimiento. También su caballería, por lo que cuentan, es portentosa, pero dudo que sus jinetes sean capaces de superar a los nuestros. Por eso cogeremos a nuestros jinetes para hacerles frente, pero no a todos. El grueso de los mismos se encargará de esto. Un pequeño grupo aprovechará esa distracción para rodearlos y cargar contra el rey enemigo. La clave está ahí. Tenemos que acabar con su rey si queremos dejarlos sin posibilidad alguna de victoria. Si nuestra caballería superara la suya ampliamente, pasaríamos a atacar los flancos de su infantería. Pero será muy difícil. Lo importante es el rey. ¿Tú crees que podremos llegar hasta el rey persa de verdad?, le preguntó uno de los suyos, que no veía clara la estrategia. Sí, si hacemos las cosas como he dicho. Hemos de combatir principalmente contra su centro un tiempo y permitir que ellos crean que somos menos de los que realmente somos y que aparentamos debilidad. Se confiarán y golpearemos donde más les duele. La batalla llegó y Tomiris se presentó con sus fuerzas de caballería y con la totalidad de su infantería, armada con sagaris y lanzas. Su armadura no era mucha, pero su ferocidad superaba con creces a la de sus enemigos. Ciro había dispuesto a sus tropas en una única pero potentísima fila que era apoyada desde atrás por arqueros y cuyos flancos estaban cubiertos por lo más granado de su caballería. Sus mejores hombres constituían su guardia personal, que sólo en caso de necesidad blandiría sus espadas. Ciro estaba confiado. Esos nómadas no le durarán mucho a mis soldados, pensó. Solo hay que ver cómo se presentan a la batalla. No son rivales. Los ejércitos se divisaron y encontraron el uno al otro frente a una llanura inmensa en la que apenas había un árbol que pudieran usar a su favor. El cielo estaba despejado y las temperaturas no eran muy elevadas. Estaban en la estación de primavera. Ambos se quedaron mirándose el uno frente al otro largo rato. Ambos estaban esperando el primer movimiento por parte de su enemigo. Detrás de cada uno de los contingentes, los respectivos reyes, serios, equipados para la batalla y observando todo lo que podían a sus enemigos. Tanto unos como otros empezaron a atacarse después a base de flechas. La resistencia de las dos fuerzas se puso a prueba. Cayeron soldados a un lado y otro, y los arqueros acabaron sus carcajes.
Tras esto, las infanterías se lanzaron al combate, confundiéndose y desatando un estruendo gigantesco en el que caían continuamente hombres y mujeres. Las tropas de los masagetas eran más potentes en fuerza bruta y más ligeras por su carencia de armadura que los persas. Pero los persas resistían mejor el empuje de los proyectiles, algunos de los cuales seguían cayendo aisladamente por parte de arqueros que habían conseguido flechas adicionales. En cuanto a la caballería, creyendo que los masagetas intentarían rodearlos, los persas lanzaron la suya para impedir tal movimiento. De nuevo, el choque fue brutal, pero más para los persas que para los masagetas, que es donde concentraban la mayor parte de su fuerza, pese a hallarse en inferioridad numérica. Esta pronto se mostró superior y pudo abrir una brecha a través de la que colarse y dirigirse directamente hacia Ciro. Entonces, cuando llevaban ya un buen rato combatiendo y la caballería persa parecía retroceder e ir a quebrarse, pese a lo reñido del combate, algunos masagetas espolearon a sus caballos a toda prisa y realizaron la maniobra que les había mandado Tomiris. Ciro, que observó con curiosidad la maniobra de los masagetas, se sonrió. Van a por mí, pero no podrán con mis mejores hombres. Cerca de él formó a su élite esperando a los jinetes. Estos, sacrificándose, se estamparon contra estos guerreros fuertemente pertrechados y sufrieron grandes bajas. Pero uno de ellos, a los que vinieron a sumarse cada vez más en un goteo que avanzaba implacable, consiguió atravesar esta línea defensiva también y, yendo directo a Ciro, que no tuvo capacidad para huir o luchar, vio cómo su cabeza era cortada por las rápidas agaris del arriesgado combatiente. Ahí, de una, abruptamente, acabó la lucha. Los hombres próximos al rey, cuando se percataron de lo sucedido, se vieron transidos de terror y gritaron ¡El rey ha muerto! Acto seguido, temiendo ya por sus vidas, empezaron a correr. El grito, helador de sangre, acabó llegando a la línea principal de batalla y los soldados persas abandonaron el combate para emprender la huida, a ver si eran capaces de pasarse pronto territorio persa. Los masagetas, exultantes después del éxito de su estrategia, los persiguieron y aniquilaron casi en su totalidad. Los pocos que sobrevivieron se encargaron de transmitir la noticia de la derrota en Babilonia, donde un nuevo rey esperaba para ascender al trono. Lo abandonaron todo, incluso el cadáver de su rey. Tomiris se paseó por entre la multitud de combatientes caídos mientras daba órdenes de que le trajeran el cuerpo del rey persa. Teniéndolo frente a sí, cogió la cabeza y la metió en un odre que mandó llenar de sangre humana, compuesta de todos los cuerpos de los muertos en combate. El cuerpo lo ultrajó, y mientras lo miraba fijamente a los ojos, teniendo su cabeza agarrada con uno de sus brazos extendidos, dijo en voz alta, impenetrable: Has perdido la batalla, tu ejército se ha dispersado, tus pretensiones están hechas añicos. Aunque yo vivo, mi vida está destrozada, pues me has arrebatado a mi hijo. Por eso mismo, tanto que querías saciarte con nuestra sangre, ¡tómala! Empápate hasta hartarte. Y señaló el campo entero de batalla con los brazos abiertos.